Muy buena noche, bienvenido a su programa Acción Positiva y gracias por estar con nosotros todos los domingos, por enviarnos sus comentarios y pues por compartir las opiniones que aquí planteamos, los comentarios que escuchamos y sobre todo pues las propuestas y las informaciones que recibimos de nuestros invitados. Es indudable que Guatemala es imposible aburrirse porque cada día, cada semana ocurren situaciones que verdaderamente producen efectos importantes sobre la población, que crean desafortunadamente muchos de ellos pues unos climas de incertidumbre política, de incertidumbre económica y de incertidumbre en general en la vida, porque pues no sabemos exactamente qué está sucediendo, hacia dónde vamos, estamos progresando, no estamos progresando. Hoy me permití invitar al licenciado Aníbal García, a quien presento en este momento. Licenciado, bienvenido a su programa Acción Positiva. Qué gusto, doctor, es un placer como siempre saludarle. Muchas gracias, licenciado. Con el licenciado hemos compartido ya en este programa. Él tiene una historia de una participación cívica, política, siempre con un genuino interés porque Guatemala pues salga adelante en beneficio de todos los guatemaltecos. Hoy quiero tocar con él un tema que yo considero muy importante, no en sí, en el detalle de lo que fue el informe, sino que en el contexto general de lo que visualizamos. Me estoy refiriendo, licenciado, al primer informe que presenta el señor presidente Jimmy Morales de su gestión. Y como menciono, no necesariamente enfocarme en sí, en el informe literalmente, sino que verdaderamente en el contexto, en lo que lleva, en el mensaje. Usted seguramente escuchó el informe del señor presidente o leyó lo que él estaba diciendo. ¿Cuál es su sensación, cuál es su percepción de lo que el presidente informó al pueblo? Bueno, mire, lo primero que hay que decir, doctor, es de que lamentablemente el señor presidente Jimmy Morales, recordemos que él nunca presentó un plan de trabajo. Es decir, no tenemos nosotros un parámetro para poder medir indicadores, para poder medir resultados, no tenemos un norte al que podamos nosotros, un documento base al que podamos nosotros en un momento determinado auscultar y saber si se cumplieron o no las metas que él se había planteado. Sin embargo, sí hay temas que él ha venido desarrollando de una u otra forma y creo que en buena medida, si bien es cierto el informe que él da a conocer, no deja de ser también un conjunto de números y un conjunto de estadísticas y reseñas a algunas cosas positivas que han hecho en algunas carteras. También se puede denotar cuál es el rumbo, cuál es el ritmo y ante todo qué es lo que podemos esperar del gobierno del señor Jimmy Morales. A mí me parece excelente este señalamiento que usted hace, licenciado, en el sentido de que no existe una referencia contra la cual comparar los logros que se presentan. Al no existir un programa de gobierno, lo cual ha sido una característica realmente de todos nuestros últimos gobiernos, pues usted no puede saber si verdaderamente está cumpliendo sus metas y sus objetivos. Creo que eso es muy importante que le quede a nuestra audiencia, que nosotros tenemos que cambiar esa forma de ver y de plantear las campañas, que se basan siempre en promesas electorales, se basan en eslogans, pero incluso el ciudadano no pone atención y no exige que haya una verdadera propuesta programática. Tenemos desde el recuerdo del libro azul hasta todas las que han venido, que muchos de ellos plan de la esperanza, caen en el copy and paste, ¿verdad? Porque se repiten. Pero sí, como usted bien señala, hubo promesas de campaña. Y dentro de esas promesas hay algunas que, digamos, el caso de no más impuestos. Que igual lo prometió el presidente anterior y en el periodo anterior, pero sin embargo cumplió con el no proponer más impuestos. Sí, es que ese es el punto. Como no tenemos un plan, como no teníamos, fruto también de la forma en que él llega a ser electo presidente, y no tenemos nosotros parámetros para poder medir su actuación y evaluar sus resultados. Entonces hay que recordar que, por ejemplo, él hizo una serie de ofrecimientos y quisiera referirme por lo menos a 3. En el tema de impuestos, su ofrecimiento literal, y eso está en las redes sociales y está grabado por todos lados, fue de que él no iba a subir un solo centavo de impuestos. Esa fue la promesa principal. Sin embargo, hay que recordar
que durante más o menos fue como el mes de junio que él acude incluso al Congreso de la República a plantear una reforma tributaria. Me parece que ese fue un tema de desgaste innecesario, en primer lugar porque sabía que no lo iban a apoyar en el Congreso de la República, pero en segundo lugar porque sí rompió con esa promesa de campaña que él hizo en un tema tan sensible como el tema de los impuestos. En segundo lugar, hay que recordar... En este caso, licenciado, ¿no sería más valiente y honesto de parte de los candidatos, sabiendo que eventualmente necesitan una reforma fiscal? Debería decirle, mire, yo voy a proponer una reforma fiscal. Tratar de engañar con decir no por, ahí sí que dorar la píldora, sería mucho más honesto que el futuro candidato o el futuro movimiento que en su momento vaya a proponer, diga, mire, voy a proponer una reforma por esto y por esto. ¿No cree usted? Sí. Lamentablemente siempre se ha dicho que es muy diferente ser candidato a ser presidente o a estar ya gobernando. Pero es hora de cambiarlo, ¿no? Por supuesto. Y también debe cambiar el pueblo, porque el pueblo tampoco debe de caer en esas ofertas faltas populistas, en alguna forma, y dar un voto sin razonar. Es correcto, es que, digamos, en este caso, si queremos que la democracia madure, si queremos que el ejercicio de votar sea un acto consciente, esto va en dos vías. Por un lado, la responsabilidad del candidato, que todos sabemos perfectamente que el presupuesto nacional, aunque ahorita tenga 73 millardos, es insuficiente para las necesidades del país. Sabemos de nuestras carencias en educación, de salud, en seguridad ciudadana y infraestructura. Todos sabemos perfectamente que aquí de algún lugar tiene que salir la plata. Claro. Y no podemos seguirnos endeudando irresponsablemente como lo estamos haciendo hasta ahora. Entonces, estoy de acuerdo con usted. Yo creo que estos tiempos van a establecer nuevos parámetros para la participación política, y uno de los parámetros que pudiéramos nosotros esperar de próximos eventos electorales es que los candidatos sean más serios, más responsables en el momento de hacer esas ofertas que muchas veces son vacías, pero que se hacen pensando en que la gente va a captarlas, la gente va a ilusionarse, pero que son irreales. El presidente creo que está clarísimo en eso. Ser más exigentes, porque al final quien pone el voto, llega a la urna, es el ciudadano. Entonces yo creo que los ciudadanos tenemos que ser mucho más exigentes y mucho más conscientes de que nuestros errores también han llevado a gobiernos que nos han gobernado mal. Ahora, por ejemplo, usted mencionó en un momento en el comentario anterior, dijo, en la forma en que llegó el señor presidente. Sí. ¿A qué se refería usted con esa coyuntura? Bueno, recuérdese que el señor presidente Jimmy Morales era alguien que no estaba en la papeleta de nadie, ni de los mejores apostadores, hasta el mes de abril del año 2015. Él es a partir de la debacle del presidente Otto Pérez Molina y de todo el entorno que se da, que tiene que ver con el Congreso, la crisis del Congreso y el juzgamiento, especialmente del procesamiento de Pérez Molina y de Roxana Valdetti, que se hace necesario en el sentir ciudadano una opción diferente. En este caso, él con el famoso eslogan de ni corrupto ni ladrón, se convierte en la alternativa. Evidentemente, si todo hubiese seguido igual, el señor Jimmy Morales no hubiera llegado jamás a la presidencia. Si todo hubiese seguido igual, el señor Jimmy Morales no hubiera llegado jamás a la presidencia. A eso me refiero. Pero eso implicó que la gente se fuera por una ilusión. Es decir, ya sabemos que la política es ilusión y que muchas veces se vota por sentimiento, no se vota por raciocinio. Pero esta vez el guatemalteco se fue al sentimiento extremo, dejando de lado el raciocinio necesario, la responsabilidad necesaria que tenían que tener para darse cuenta de que alguien sin equipo de trabajo, alguien de dudosa procedencia en cuanto a la capacidad administrativa, por decirlo así, porque él ni había sido alcalde, ni había sido diputado, ni había sido director general de algo, pero la gente confió y dijo, no, este señor, porque no ha sido ni corrupto ni ladrón. Pero aquí yo le pregunto, ¿cómo podemos probar si alguien es corrupto o si alguien es ladrón si no ha estado ejerciendo un cargo público? Claro. Pero entonces a eso me refiero, a ese entorno tan particular en donde llega sin equipo
llega con un eslogan y algo fundamental, sin propuesta y sin plan de trabajo. Bueno, y por eso pues hemos llegado un poco a la situación en que estamos, porque verdaderamente en este momento el país está sumamente errático. Y por ejemplo, yo no me voy a referir al señor presidente en sí como persona, pero el sistema sigue siendo o estando lleno de corruptos y de ladrones, porque cuando vemos en la administración pública siguen sonando esas grandes piedras que, como dicen, cuando el río suena es porque piedra lleva, y seguimos viendo, a pesar de la lucha que ha hecho el Ministerio Público, la CICIG, que ha hecho una lucha bastante importante, seguimos escuchando que la corrupción sigue estando presente. Yo hablo mucho con el ciudadano y cuando me dicen, mire, es que alguien habla de los megaproyectos que tienen en mente, lo primero que le aparece al ciudadano es cuántos millones se van a robar. Y esto, a pesar de que Odebrecht está ahorita siendo investigado, el transurbano, en fin, pero a pesar de eso, no se ha cumplido tampoco la promesa de ni corrupto ni ladrón, y le digo, no quiero personalizar en el señor presidente, pero el sistema de gobierno sigue siendo corrupto y ladrón. Sí, es que hay un problema de fondo, y yo lo voy a repetir cuantas veces sea necesario. Mire, aquí hay un sistema, aquí hay un modelo electoral cuyo principal elemento es el financiamiento de las campañas. Es decir, todos sabemos que la elección no es una elección democrática en donde se busque a los mejores. Todos sabemos que la elección es un evento que requiere recursos, pero cantidades impensables de millones de quetzales que se mueven para crear un candidato o para crear una propuesta política. De manera que advertido sobre esa circunstancia, era prudente, y yo hice la petición a la Corte de Constitucionalidad, pero en aquel momento la Corte no quiso acceder a esa petición, de que antes del proceso electoral se reformara la ley electoral y de partidos políticos. Claro, porque al final tuvimos el mismo resultado. Porque nos corríamos el riesgo de que todo cambiara, pero nada cambiara. Claro. Y yo creo que ese es el fondo y es lo que tenemos que ver ahora. La Corte Suprema de Justicia en la crisis más inimaginable posible, fruto de que la Corte Suprema de Justicia ha terminado arrodillándose al poder político. Ya la crisis del Congreso es, digamos, algo ordinario, algo común y algo que llega a niveles insospechados, y hoy tenemos que agregar al Ejecutivo, porque resulta que la famosa promesa de ni corrupto ni ladrón no era real, no estaba sustentada en hechos reales, en trayectorias, en un proyecto político serio. Entonces hoy sí tenemos que darnos cuenta, doctor, y creo que esa debería de ser la primera lucha ciudadana de los guatemaltecos honrados que queremos que este país cambie. Esa reforma electoral de segunda generación debe ser una realidad, y este Congreso debería hacerla en los próximos 6 meses. Claro, porque el gatopardismo de que todo cambie para que nada cambie nos tiene acá. Otra de las grandes promesas incumplidas o eslogans de campaña, por decir algo, fue cuando él hablaba que estaba en contra del transfugismo. Es correcto. Y pues ahí se tomó muy bien, lo recibimos bien los guatemaltecos y dijeron, qué bueno, esa es una posición real, la cual fue totalmente deshecha esa promesa cuando se llenó el FCN de esos transfugas. Es que hay un elemento que es ahí definitorio del resultado de la gestión del presidente Morales, y creo yo de ese definitorio de para lo que va a pasar ahorita en los próximos 3 años que nos faltan. Mire, el presidente Morales tenía la opción tal vez más genuina y pura que pudo haber tenido un presidente en Guatemala. ¿Por qué? Porque el pueblo se volcó a apoyarlo a él. Claro. O sea, el respaldo ciudadano que él recibió es incomparable con el resto de presidentes que hemos tenido. Y la coyuntura en la que él llega es una coyuntura inédita para la historia del país. Entonces, cuando él se veía tan solo, porque evidentemente FCN no solo tenía 11 diputados, sino que ya sabemos que esos diputados no representan exactamente los intereses de las mayorías, su única alianza posible era con la ciudadanía, pero no la quiso hacer. La desperdició esa oportunidad. La desperdició, y al desperdiciar ese momento histórico, ese momento que es definitorio de su gobierno e incluso de la propia historia nacional que se está escribiendo,
él desperdició el mayor capital político que tenía. Incluso se la hubiera jugado, con todo respeto, al estilo Correa, de quedarse sin diputados, claro, si fuese necesario. Bueno, pero pedirle a la Correa ciudadanía... así ganó su elección. Exactamente, Sin o sea, diputados. el tema era mantener la legitimidad, el tema era mantener la ilusión ciudadana, el tema era mantener viva esa llama de esperanza que en un momento determinado generó él con su elección. Evidentemente yo fui candidato también y hubiese querido ser el ungido por la ciudadanía para este cambio, pero como ciudadano y como guatemalteco creo que lo que principalmente yo le achaco es que haya optado por los políticos tradicionales y corruptos, por esas mafias que ya sabemos que son las que han gobernado Guatemala, y no haya hecho el pacto con los ciudadanos, que era lo que le daba el boleto para pasar a la historia. Y yo creo que él obviamente tuvo la oportunidad. Había muestras muy claras. Por ejemplo, él gana sin ganar una sola alcaldía. Imagínense, y llega sí, no tiene con un solo 6 candidato. diputados. Y tal vez no pudo valorarse por parte de él y de sus asesores o su equipo, pues obviamente no lo tenía, es obvio, ese gran tesoro que estaba recibiendo. Claro. Porque aquí el paradigma ha sido siempre, no, yo tengo que entrar con un montón de diputados y con un montón de alcaldes. Él ganó sin ganar uno solo. Claro. O sea que hubiera sido una oportunidad de oro de verdaderamente rechazar a estos diputados transfugas que obviamente son mercenarios de la política y hacer un cambio que la hubiera apoyado verdaderamente el pueblo, que era lo que esperaba. Mire, yo creo que hay varias conclusiones que uno puede ir sacando con el correr del tiempo, y es que la primera de ellas es que el Congreso de la República también es el ente más desprestigiado, es el organismo más débil, más cuestionado, y que ahí sí, ya con lo visto, no nos queda otra que buscar el mecanismo para la depuración judicial, que va en marcha, o la depuración democrática, pero tiene que ser fruto de un movimiento ciudadano, de una concertación ciudadana, de gente que quiera sacar adelante ese país. Entonces, escoger el camino de aliarse con el Congreso, escoger el camino de fomentar las malas prácticas, escoger el camino de quedar bien con sus financistas, porque tampoco es cierto que no haya llegado con ningún recurso económico y que fueron pequeños centavos los que se pusieron para la campaña de él. Ahora ya sabemos que sí, había gente poniendo grandes cantidades de plata. El haber escogido ese camino quebró la posibilidad de que él fuera lo que dijo hace poco que quería ser recordado como el gran reformador del país. El haber escogido ese camino quebró la posibilidad de que él fuera lo que dijo hace poco que quería ser recordado como el gran reformador del país. Bueno, recuérdese usted que también el partido oficial del FCN en este momento también está bajo investigación del Tribunal Supremo Electoral, porque no presentó a tiempo su informe de los gastos que realizó. Es decir, es promesa tras promesa o principio tras principio que está siendo transgredido, no se está cumpliendo con lo ofrecido a la ciudadanía. Y obviamente ya están empezando a aparecer financiamientos, como usted dice, que no son transparentes, pues, ¿verdad? Creo que se está perdiendo una tremenda oportunidad. Ahora, ¿cómo hacer nosotros para que con este Congreso que tenemos hagamos esos cambios a la ley electoral que usted menciona de segunda generación? El lobo se va a comer a las ovejas y estos diputados no se van a afectar a ellos mismos. ¿Cómo hacemos para cambiar eso? No, mire, yo creo que hay dos salidas. La primera es que de verdad la política tiene que ser rescatada por ciudadanos genuinos que quieran hacer ese cambio político. Yo creo que es hora de que también muchos ciudadanos notables, mucha gente que tiene interés genuino en el país, se meta a la política. Es que si no hay un proyecto político en donde converjan los ciudadanos honestos de Guatemala, no se va a poder hacer esa lucha. Pero tiene que ser por esta batalla es democrática. Es un poquito de círculo vicioso, ¿va, licenciado? Porque, por ejemplo, han habido esfuerzos de ciudadanos por reformar la Constitución, han juntado las firmas que se requieren y muchas más, pero por estar la ley como existe en este momento, no permite que eso suceda. Entonces,
¿dónde rompemos ese círculo? Ese es el segundo punto. Porque ponga, por ejemplo, licenciado, viene y un diputado sale, por X razón, renuncia a la curul, la pierde. Entra alguien peor. Ingresa alguien peor. Entonces, sí. Caemos en que van a salir todos los que están, pero los que llegan son peores. Claro, fíjese que yo en son de broma que estoy escribiendo una columna ahí para un proyecto periodístico que se llama Relato. Pues unos muchachos jóvenes que quieren hacer su esfuerzo y lo están haciendo muy bien. Hacía el 28 de diciembre, que es el Día de los Inocentes, mi columna se titulaba Pasó lo que nadie pensó que iba a pasar, diputado renuncia, ¿verdad? Y planteaba que todos renunciaban a su curul. Eso es casi que imposible, o sea, es impensable. Sin embargo, doctor, dadas las circunstancias del país y el descaro con que sigue actuando este Congreso, porque nomás hay que recordar que en la primera sesión se recetan 16 comisiones extraordinarias, faltándole el respeto al ciudadano, faltándole el respeto a la gente y al sentido común. Aquí no va a quedar otra de que exista un movimiento ciudadano similar o mayor que el de abril del 2015 para pedir que el Congreso de la República marche incluso a la posibilidad de una Asamblea Nacional Constituyente. Pero, diputado, usted estuvo ahí en ese recinto, ¿será el aire que se respira ahí? ¿Será los ladrillos? ¿O qué será que pierden de vista, están ciegos ante la realidad, no ven lo que están produciendo, no ven la antipatía que generan con lo que están haciendo? ¿Cómo se explica que 158 personas, no todas naturalmente, porque hay excepciones, pero caigan en el mismo error permanentemente? Prepotencia, abuso de autoridad. Yo creo que no hay nada que moleste más al ciudadano cuando algún diputado sale dando declaraciones irónicas, burlonas, con un tono como que dice, yo lo puedo todo. Algunos de ellos ya están en antejuicios, algunos de ellos están siendo castigados, pero los demás pareciera que no entienden. Para mí son dos cosas fundamentales. La primera es que existe una tergiversación del mandato. Es decir, en otras realidades, se entiende que el representante del pueblo, que el diputado, que el parlamentario es un representante de su distrito. O sea, aquí no tenemos, en muchos de los diputados, no priva esa conciencia de que nada más es alguien que está representando a los electores y que lo que existió fue una delegación de soberanía nacional. Es decir, el pueblo le dio una porción de soberanía a ese diputado para representarlo. Yo que fui diputado le puedo garantizar que hablé de 158, quizás hablé con unos 110, 115, y ellos decían, nosotros ganamos la elección. Y si quieren quitarnos, gánennos la elección. Claro. Hagan su partido, pero ni modo. Ellos saben que las reglas del juego, esas reglas mafiosas, esas reglas de financiamiento ilícito, les favorecen. Entonces, desde el punto de vista teórico, creo que hay una tergiversación del mandato constitucional de esa delegación de soberanía. Ahora, desde el punto de vista práctico, lo que hay es un pacto de desvergüenza, un pacto de impunidad, un pacto de corrupción, que ha significado que en Guatemala se entienda que hacer política es ver cómo se sale de pobre. Claro, desafortunadamente. Esa es otra de las promesas incumplidas del señor presidente, quien dice, mire, yo voy a respetar el Estado de Derecho, la independencia de los poderes. Y se le ha señalado que tuvo una injerencia directa en la elección del nuevo presidente del Congreso. Obviamente, al aceptar estos transfugas, está aceptando él gente que trae una muy mal bagaje adentro, pero además se ha señalado muchísimo por los medios que él intervino directamente en el nombramiento del nuevo presidente del Congreso. Lo que yo tengo es la sensación de que el presidente Morales, para empezar, de verdad yo creo que la población se emocionó en el momento de votar, pero la sensación que yo tengo es de que su formación académica, que había ido a recibir cursos de esto, cursos del otro, hasta un doctorado creo que estaba inscrito, no le permitía ver la función constitucional, o nunca tuvo claro la función constitucional de la presidencia de la República. Y de otro lado, pues definitivamente él fue alguien que estuvo en el momento adecuado y le cayó, en este caso,
por fortuna, el destino, ese designio ciudadano, pero está clarísimo al día de hoy que también sus valores morales, su ética y su, digamos, formación humana no daba la talla para que fuera un presidente como el que necesitamos ahora. Y es que ese punto, creo yo, quiero remarcarlo, porque en este momento necesitamos acciones extraordinarias, necesitamos una visión extraordinaria, ahora sí necesitamos estadistas para que podamos entender que este tiempo no es para decir, miren, logramos 175 días de clase y ya estuvo. Bueno, no. y cuando estamos viendo las escuelas que se caen, textos que no llegaron, es decir, seguir pretendiendo mentir, pues digamos, en el sentido de que el pueblo mira, la comunidad va a ver la escuela que no tiene libros, que no tiene textos, que no llega a la refacción. Entonces, obviamente, cuando oye un discurso dirá, bueno, aquí me quieren engañar. Claro. Ahora, hay un reto importantísimo en este momento, licenciado, ya casi estamos llegando al final de esta conversación tan interesante. Claro. Pero, por ejemplo, cuando usted dice la talla que va a tener el señor presidente, está ahorita siendo desafiada por la crisis que está produciendo lo de su hijo y lo de su hermano. Porque aquí vamos a necesitar una verdadera posición muy definida del señor presidente para no restar la poca credibilidad que va quedando. Mire, el tema central, vuelvo yo a uno de los planteamientos iniciales que hice, y es el tema de legitimidad. Es decir, en un año la legitimidad del presidente está por los suelos. Y eso es peligroso. Es peligroso porque no sabemos qué va a pasar. Yo esperaría que el señor presidente entienda que si algo queremos los guatemaltecos es que desde la presidencia de la República no se favorezca impunidad, no se favorezca tráfico de influencias, que entienda que él no puede tener, pero ni por su mente, la idea de incidir en uno de los organismos de Estado y que debe garantizar la regla mínima que existe en un Estado de Derecho, en una república, que es la división de poderes. Esperaría que con todo y el problema que implica tener al hijo procesado y al hermano del alma y de tantas cosas sentado en el banquillo de los acusados, debe entender que Guatemala, si él no asume una actitud consecuente a lo que exigimos los guatemaltecos, puede entrar en graves riesgos. Ojalá que así lo haga. Lo ha manifestado, él ha dicho que va a defender el Estado de Derecho y cumplir la soberanía de la ley. Desafortunadamente ha incumplido otras promesas que hizo, que también sonaban muy bien, pero yo como ciudadano sí espero que el señor presidente esta vez tenga una posición de la cual podamos sentirnos orgullosos y que no venga a contribuir más con este Estado que estamos teniendo, que ahorita prácticamente está por los suelos. Licenciado, nos vamos a tener que ir, pero nuestra plática la vamos a seguir en otra oportunidad y ahora nos tenemos que despedir de la audiencia, agradecerle a usted y pues a ustedes que nos han acompañado tan generosamente como siempre lo hacen los domingos. Nos vemos la próxima semana con más acción positiva. Muy buena noche. Muchísimas gracias. A la orden, doctor. Qué gusto.